cada día una aventura, aprender a enseñar. Otro tema que apareció como central en el seminario es la importancia de comprender, entender hoy qué son los jóvenes, qué son los adolescentes, qué son los jóvenes, qué nuevas características culturales tienen estos adolescentes y estos jóvenes. Y desde mi perspectiva también es tan importante como esto es también tratar de entender hoy quiénes son los profesores que enseñan en la secundaria. Porque, a ver, la masificación no implica solo que más adolescentes están incorporados al nivel medio, sino también que cada vez es necesario formar más profesores para, obviamente, atender a estos alumnos que acceden al nivel. Así que también la masificación está teniendo lugar en la formación de los profesores de la secundaria. Y también creo que es sumamente importante entender, digamos, tanto las características de unos y de otros, como de las características que resultan del encuentro o desencuentro entre unos y otros. Bueno, en la actualidad se habla mucho de inclusión y de calidad. Nos preguntamos, ¿hay inclusión sin calidad? ¿Hay calidad sin inclusión? En realidad, la calidad garantiza el ingreso, pero sobre todo la permanencia y el egreso de los estudiantes. Hay deserción pero mínima. La escolaridad obligatoria es hasta los 16 años. Y entre los 15 y los 16 tenemos absentismo más que deserción. Quizá absentismo y una parte de la población que no ve la escuela con atractivo. También hay que decir que durante tiempo atrás, no mucho, el tener un título académico o una formación académica era una garantía de encontrar un trabajo calificado, de situarse mínimamente bien en la vida, y hoy no lo es. Por lo tanto, la escuela no es garantía de futuro, lo es más quizá el contexto social, la ayuda que te puedan dar los padres, un poco una escala funcionarial. Curiosamente la gente busca refugio en el funcionariado, ¿no? Por lo tanto, bien, hay un sector de jóvenes. Y esto nos lleva al debate que tenemos en estos momentos. Se va a cometer de inmediato una reforma para los 2 últimos años de esa secundaria, de tal manera que se diversifiquen más y a ver si por lo menos esos muchachos, esas chicas, más muchachos que chicas, que muchachas, los 2 últimos años y especialmente el último año de la escolaridad secundaria, se les da una formación básica profesional que al menos les permita el acceso al mundo del trabajo. Claro, eso teóricamente está muy bien. Lo que ocurre es que esto se decida en unos momentos en que hay un paro juvenil del 40%. Con lo cual, esa formación, que teóricamente dice, bueno, no va a estudiar, pero va a poder ir al mundo del trabajo, en estos momentos de crisis económica fuerte, ni siquiera eso es garantía. Yo creo que tiene un sentido de derechos, ¿verdad? Muy bien definido, si bien un poco exagerado, porque muchas veces no existe el contrapeso que quisiéramos de obligaciones, ¿verdad? Pero tienen un sentido de derechos que se expresan en la escuela en forma de expectativas, por ejemplo, la expectativa de que, o la esperanza, si usted quiera, de que el maestro va a dar una clase de una forma más animada, más amena, más vivencial de alguna forma, de que se le respete a él, de que se trate con justicia y sin favoritismos, una serie de cosas, ¿no? de que indiquen un sentido de derecho frente a la escuela, frente al maestro. Y creo que ya por lo mismo no se pueden tratar como antes, imponiéndose el docente, diciendo yo soy aquí la autoridad simplemente porque soy el maestro, sino que se tiene que convencerles en base a su sentido de derechos, ¿no?
Bueno, con los mexicanos también compartimos algunas preocupaciones. Por ejemplo, ¿es posible pensar en una escuela secundaria que interese a los adolescentes? ¿Es posible que los docentes transmitan pasión por el conocimiento? ¿Y los alumnos de distintos sectores sociales pueden efectivamente integrarse y sentirse iguales? Sí, yo creo que el gran reto, el gran cambio que necesitan los jóvenes ver en las escuelas y los docentes es que la docencia y que la enseñanza, el aprendizaje sea pues más que nada más pertinente para ellos, ¿no? Creo que existe cada vez más una brecha entre cierta cultura docente y lo que yo llamo una gramática profunda de la escuela moderna que se conformó hace ya más de un siglo, que sigue existiendo a pesar de varias reformas que han intentado poner al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje y enseñar en base a ciertas nociones de constructivismos y competencias. A pesar de esas reformas, sigue existiendo una cultura y una gramática más profunda en la cultura docente de que el conocimiento escolar tiene un valor en sí y que el estudiante tiene que reconocerlo y tiene que valorarlo tal cual, y la autoridad del docente también ya está como dada por la institución y el estudiante tiene que reconocerlo y no pues por bien o por mal creo que por lo que estamos viendo la escuela y el docente tiene que estar en un trabajo de convencimiento constante por una parte, ¿no? Porque ya no tienen una autoridad automática o automáticamente legítima, sino que ya hay varias cuestiones cuestiones e inquietudes que tienen los jóvenes, ¿no? Entonces, hay que hacer que esta cultura docente se vaya cuestionando un poco y que haya mayor acercamiento y diálogo entre el docente y el estudiante, que se empieza a valorar lo que el docente sabe, lo que él puede hacer, cuáles son sus intereses y construir hasta un currículo y un aprendizaje en ese diálogo con los intereses del alumno, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo, hay varias experiencias en muchos países del mundo que han mostrado la posibilidad de esta nueva forma de acercamiento. Les comentaría, por ejemplo, un proyecto que se llama los fondos de conocimiento, donde los mismos docentes investigan con los estudiantes los que se llaman los fondos de conocimiento de sus barrios y sus familias, ¿no? Y los investigan como si fueran antropólogos, ¿no? Hasta aprenden técnicas de observación y entrevistas, y luego traen todo esos fondos de conocimiento que existen en las familias y los barrios y las culturas populares, lo traen a la escuela como para analizar, y se hace una conexión con varias partes del currículo tradicional formal. Se hace un vínculo entre el currículo formal de la escuela y el currículo del saber popular que existe en muchas partes fuera de la escuela, ¿no? La verdad es que los docentes de secundaria han sido los docentes que han visto cambiado su contexto, su entorno y su actividad de manera más profunda, porque los cambios más fuertes, las situaciones más incómodas, las tienen quienes trabajan con adolescentes, por esas razones que hemos dicho y otras que podríamos añadir. Y personalmente pienso que aún no acabamos de encontrar esa figura del docente adecuado. Por ejemplo, en España el docente de secundaria igual puede impartir, es docente de secundaria, tanto en la secundaria obligatoria, 12-16, como en la posobligatoria, bachillerato, formación profesional de grado medio. Mire, yo creo que los docentes que trabajan con chicos, con chicas entre 12 y 15 o 16 deberían tener una formación distinta. La escolaridad es obligatoria, por lo tanto los tienen a todos, de los que ya están haciendo bachillerato o formación profesional de grado medio, y sin embargo allí es un solo cuerpo. Y luego arrastramos
una tradición que cuesta de romper, que es que para ser profesor de secundaria lo que hay que hacer es ser un buen especialista en conocimientos en una materia. Mire, a muchos docentes de secundaria, si les preguntáramos ¿usted qué es?, nos responderían: yo soy economista, o soy ingeniero, o soy químico, o soy matemática. Difícilmente dirían que mi profesión es ser profesor de matemática, profesor de química. Falta formación pedagógica. As the light on your eyes, I see the grace. As the rise of your smile. Cuando tratamos de caracterizar a los adolescentes y jóvenes, muchas veces aparecen ciertas características negativas o de carencia o de falta. Es decir, es un poco lo que los adolescentes no saben, no pueden, claro. Que ojo, tiene que ver con una definición propia de esta etapa, digamos, de transición entre la niñez, la infancia y la adultez, pero que seguramente hoy sí adoptó formas distintas, porque lejos están los adolescentes de hoy de parecerse a la adolescencia, por ejemplo, de mi generación, digamos, están muy lejos de parecerse unos con otros. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo